esa dinámica en razón de los intereses de los venezolanos, de que haya el mejor aprovechamiento de nuestro recurso en este tipo de asociaciones y sobre todo que nuestra economía reciba beneficios, ¿no? Bueno, permíteme saludar a la audiencia, que me reclaman que a veces no lo hago, ¿no? Pero es que es tan corto el tiempo aquí. Así es, así es. Lo primero que hay que decir es que las medidas coercitivas unilaterales son ilegales, son un delito internacional tipificado en la Carta de las Naciones Unidas. Y yo he venido sosteniendo que la OFAC, esta oficina de activos, donde las empresas, no solamente norteamericanas, cualquier empresa, incluso venezolana, que no quiera ser sometida a las restricciones y a las sanciones que impone Estados Unidos, tiene que ir a los FAT a pedirle autorización para que le dé una licencia particular. Y eso me recuerda a mí la casa guipuzcoana, pues, en la época de la colonia, donde ningún blanco criollo nuestro podía hacer ningún negocio si no pasaba por esa casa, por el peaje de esa casa, pues, ¿no? Y eso es hoy la OFAC, la reedición de la casa guipuzcoana en la época de la colonia que vivió Venezuela. Lamentablemente para los Estados Unidos, diría yo, el mundo energético, que ve con claridad que la demanda de hidrocarburos va a seguir creciendo, que lo proyecta la OPEP hasta mediados de este siglo, ha entendido que, bueno, sigue siendo muy rentable el negocio petrolero en Venezuela. Nuestros costos de producción están alrededor de $6, $8 el barril. Y bueno, el margen de venta, cuando tú ves la canasta venezolana que se vende a $60, bueno, sencillamente eso no hay nada en el mundo que tenga esos márgenes de rentabilidad. Por eso lo que está sucediendo con las empresas mixtas es un indicador, pues, las transnacionales que ya están en el país han venido solicitando que se le amplíe la prórroga que establece la ley de hidrocarburos por 15 años más en la vigencia de los contratos de estas empresas mixtas. Acabamos de renovar el de Petropiar, hace días hicimos el de Petroquiriquiri y el de Petro Roraima, que bueno, ahí hay datos interesantes. Petro Roraima es una empresa brasileña, pues, que se llama Ratio Oil, que viene a invertir $13.000 millones, pues, para llevar la producción en la faja de esta empresa de hasta 100.000 barriles día, ¿no? Y bueno, la información que tenemos de las otras 15 empresas que están por ir a la Asamblea Nacional para ampliar su contratación es que hay empresas inglesas, empresas francesas, empresas de los Emiratos Árabes, de Brasil, de Argentina, que van a ser socios. Y hay socios venezolanos, pues hay capital venezolano que se van a asociar en 5 empresas mixtas venezolanas. Qué interesante saber todo eso que tú estás describiendo, porque de manera recurrente vuelve el debate sobre el tema de las llamadas sanciones. Fíjate, ayer yo conversé con el presidente de Fedecámaras, Adán Celis. Eso trajo mucha reacción, porque él reiteró la inconveniencia y las lamentables consecuencias que ha traído para los venezolanos en general, incluyendo al sector privado, las sanciones. Hay gente, me pregunto yo, de manera imparcial, lanzo ese mensaje al aire. Hay gente en el país que a estas alturas del juego duda sobre las consecuencias de las sanciones y además las apoya. Bueno, la gente que vive aquí, los que estamos aquí, pregunto. Hay un sector de la dirigencia de la oposición que las pidió y que las defiende. Pues. Pero quienes las pidieron hoy se hacen los locos o las siguen justificando. Bueno, las siguen justificando. Te pregunto yo, porque tú me vas a dar una opinión personal aquí conversando, yo no he visto ninguna declaración de ellos diciendo que por favor levanten las sanciones, ¿no? Que ya está bueno del daño económico que le han hecho al país. Mira, el Centro Internacional de Inversiones Productivas, que nos ha informado que además han rebasado la meta que tenían de inversionistas que han llegado al país.
No, ha cuantificado a través del Observatorio Antibloqueo que el daño patrimonial a Venezuela está alrededor de los 740.000 millones de dólares. Hay que ver en la cara eso, ¿no? Hay gente que no cree que eso ha afectado brutalmente la economía venezolana. Y yo le digo, bueno, revisa los salarios que teníamos nosotros hasta el 2013, 2014, para que entiendas cómo ese impacto económico ha producido un proceso de descomposición en nuestra economía que nos ha costado muchísimo superarlo. Pues. Yo le digo a la gente, ¿usted sabe de qué murió Morochito Hernández? Pues, esta leyenda del boxeo venezolano. Murió de anemia. ¿Y eso qué es? Eso es hambre. Váyase a los hospitales para que vea la incidencia de estas medidas. Vaya a las universidades nuestras y vea los salones con 10 alumnos, con 12 alumnos, para que vea el impacto que ha tenido todas estas medidas coercitivas unilaterales en la migración y en la deserción escolar venezolana. Pues. Es más, con solo mirar alrededor, al entorno tuyo, tú te das cuenta de lo que ha pasado desde el punto de vista económico en Venezuela. Tal que el que defienda hoy las medidas coercitivas unilaterales, yo no tengo ningún purito en acusarlo de traidor a la patria, porque lo que ha hecho ha sido un acto criminal contra la República Venezolana y contra todos sus habitantes. Amigo, estamos viendo a William Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, dirigente nacional de Podemos. En el mundo actual, en razón de los intereses de los más poderosos, e incluye en la lista a otros que no sean tan poderosos si es el caso, pero en general, ¿hasta dónde está llegando hoy el pragmatismo aplicado a la necesidad o a lo que necesitan los países de materia energética? Entonces, más allá de la OFAC, más allá de las sanciones, de las medidas coercitivas, ¿de qué manera se logra avanzar en negociaciones unilaterales, multilaterales? Bueno, para que el comercio, digámoslo así, energético cumpla sus fines en un mundo nada fácil, ¿no? Porque a veces llegan muestras de pragmatismo. ¿Tú recuerdas cuando el gobierno de Estados Unidos le dijo a Venezuela, tenemos que comprar tu petróleo? Y Rusia dijo, mira, se entiende, se comprenden, hagan su negocio. Y tú eres una persona que en los análisis sueles ver con serenidad también es ese otro tipo de escenario, ¿no? Bueno, tú has puesto un ejemplo muy ilustrativo de lo que es el pragmatismo en el mundo de la energía. En el mundo de la energía no hay amigos. En el mejor de los casos puedes tener un aliado, pero el negocio es el negocio, ¿no? Cuando Venezuela fue sancionada, quien ocupó el cupo de importación que tenía Venezuela fue Rusia. Eso es así. Fíjate. Hay que decirlo con toda la franqueza. De manera tal que la necesidad de energía que va a tener el propio Estados Unidos antes que finalice esta década los lleva a ser más pragmáticos y más peligrosos, ¿no? Porque las reservas de ellos, según la OPEP, son cifras de la OPEP, se le agota antes que termine esta década. Es decir, los 17 millones de barriles día que ellos producen diariamente, y ellos apenas compran 2 millones y medio en el mercado internacional, van a tener que voltearse y decir, bueno, ¿a quién le compramos estos 17 millones de barriles día? De manera tal que hay una necesidad creciente de energía en Estados Unidos y en el mundo. Lo que está pasando en Asia y lo que está pasando en África, bueno, y en India reflejan las proyecciones que hace la OPEP de que la demanda va a seguir creciendo hasta mediados de este siglo, ¿no? Y las medidas coercitivas unilaterales, el mundo energético se ha dado cuenta que el equilibrio energético del planeta va a depender del desarrollo que tengamos en petróleos de Venezuela en nuestro país. Y eso lo digo con absoluta propiedad. Bueno, William, ese tema que es súper interesante, el estatus actual y posible hacia el futuro de la industria petrolera venezolana, quedará para otro programa. Bueno, nos agarró el reloj.
Oye, y no hablamos El de Citgo, antipático chico. reloj. No hablamos de Citgo. Rápido, ¿qué reflexión quieres hacer de Citgo? Lo que nos ¿Qué están haciendo ahí- ¿Qué fotografía quieres Lo compartir? que nos están haciendo ahí es un despojo brutal que incluso viola la propia legislación norteamericana. En Estados Unidos hay una ley de inmunidades de inversiones extranjeras para proteger a las empresas que son propiedad de los estados de acreencias que no sean generadas por ellas. Y es precisamente lo que está sucediendo hoy en ese remate de pretenden comprar a precio de vaca flaca, como dicen nuestros llaneros, una empresa que yo la valoro en más de 40 mil millones de dólares y la van a rematar por 10, 12 mil millones de dólares. Es inexorable esa negociación. Bueno, no, nosotros de alguna forma vamos a apelar a las instancias superiores en Estados Unidos. Precisamente la OFAC, el argumento que ha hecho para retrasar ese remate es aplicando esta ley que yo acabo de hacer mención, pues. Y creo que el Estado venezolano debe buscar la figura a través de bufetes privados que soliciten la nulidad de ese remate, pues, en esa instancia o en la Organización Mundial de Comercio, pues. Bueno. Venezuela no va a reconocer a los nuevos dueños que se alcen en ese írrito proceso ilegal que revisa prácticamente un acto de piratería y de violación del derecho interno norteamericano y del derecho internacional. Yo como venezolano quisiera que me digan, y no solamente eso, quiénes son los responsables, sino que además haya penalización, como debe ser en toda sociedad, como lo hace un padre a su hijo, para que corrija, porque esto no es cualquier cosa, bueno, esto no es cualquier cosa. Y lo triste de eso, Eduardo, es que esa es una empresa que acumuló 5 mil millones de dólares de utilidad, de ganancia, y nadie se explica, bueno, cómo es que tú no llegaste a un acuerdo con quien te estaba demandando por 1.200 millones, que es Cristalet, y la única explicación es que ahí hay complicidad y hay otras cosas detrás. Bueno, William, en una próxima oportunidad, Citgo y otros temas. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, muchísimas gracias. William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, dirigente nacional de Podemos. Volveremos.